Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestras conversaciones con el rock. Charlas, conversatorios con nuestros invitados que nos ayudan cada semana a ir restaurando la memoria del rock en nuestra ciudad. Estas conversaciones, pues hacemos la transmisión en vivo que ven personas que se conectan desde distintas partes de la ciudad y del país a través de Instagram, pero también las grabamos y luego las subimos a nuestra página de YouTube para que quien quiera verlas después en diferido pues tenga la oportunidad también de verlas. Ahí tenemos todas nuestras conversaciones que ya hemos logrado subir desde que empezamos a entrevistar aquí a Juancho de los Yetis, a los de los Pelucas, pasando por todas estas bandas de rock and roll de los años 60, 70, 80, personajes de la radio como Betancourt, como Tito, como Donny, y vendrán muchos personajes más de la radio. Hoy hemos invitado a un personaje que para mí es muy especial y creo que la información, la conversación que vamos a tener el día de hoy es fundamental, no solo en el tema de la restauración de memoria del rock en nuestra ciudad, que luego los vamos a, me faltó esa parte, las vamos a convertir en dos libros que vamos a editar en el año 2028-2029. Recordamos que nos vamos a tomar entre 2 y 3 años para tenerlos listos, que posiblemente su nombre sea Historias del Rock de Medellín. Entonces, nuestro invitado de hoy es una piedra angular en esa historia, por todo lo que lo que ha hecho y la forma en que lo ha hecho y lo que ha significado una labor de tantos años, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de investigación, de soporte, de promoción, etc. Yo quiero que le demos un aplauso de bienvenida, que se lo merece y mucho más, a César Mejía, nuestro invitado especial, editor, director de la revista Gelsa. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Carlos? César, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Un honor estar aquí en las conversaciones Muy Rock. Bueno, muchos te conocen aquí y eres un personaje supremamente respetado en el medio, y no solamente en nuestra ciudad, sino en otros ámbitos. Lo que hoy vamos a buscar es no solamente encontrar desde el ser humano que hay detrás de la publicación, y como tú lo llamas, es más una plataforma ya, sino también tu óptica. Tengo el gusto, porque para mí es un gusto tenerte como invitado aquí de Museo Rock Medellín. Entonces, las imágenes que vamos a estar pasando, ustedes van a ver unas imágenes de César bebecito, de César con su familia, primero con sus hermanos, etc. Y luego vamos a ir viendo cómo va evolucionando gráficamente, cómo ya entra con el rock. Vamos a mirar las portadas de Hellside que nos van a ayudar a acompañar la presentación. Pero yo tengo una pregunta, y es una pregunta de periodista, y es la primera. O sea, empezaste muy joven. ¿Cuántos años tenías en 1989? Tenía exactamente 21 años. 21 años. Un sartenito, pues. Ok. En ese año tú tomas pues, la decisión de crear un medio de comunicación. ¿O cómo es ese proceso? Ok. Yo venía escuchando música desde los 13 años, pero no tan pesada. Es más, mi primer concierto fue Argos en la Macarena. ¿Y te dejaron entrar al concierto de Claro, Argos? claro, el concierto. ¿Y cuántos años tenías ahí? 13. ¿Y cómo así? El problema de que no se podía. El problema fue que mi mamá, cuando llegué a la casa,
La regañada tan berraca. Ya cuando tenía 16, 17 años, pude ir a la batalla de las bandas. También otro regaño de mi mamá, pero ahí ya empecé a escuchar música más pesada. O sea, en batalla de bandas cambiaste. Sí, empecé a escuchar cositas como más duras y ya luego con el tiempo como que me fui alejando, pues ya uno es como peladito y se va viendo por otros medios, hasta que una vez un amigo mío, hey, escuchate este cassette, ya pongamos el cassette, el Hello Boy de Slash, y yo, ay, adelantalo, y lo adelantó hasta el lado B, el Infernal Overkill de Destruction, el tema Antichrist, y yo, wow, listo. Y ahí fue cuando me empezó a picar la cosita. Estaba estudiando en el Antonio Nariño, un colegio en San Bernardo, y ahí fue cuando me creé la idea. Pero antes de esos sucesos, yo asistía a los ensayos de Masacre de Luis Emilio, de la agrupación Necromanti, O sea, ya estabas. Sí, Ya estaba me estaba metiendo por ahí, sí, señor. Y en ese momento, pero cuando ibas era como público. Sí, normal, como cosas nuevas. Otro melómano más. Muy bien. ¿Y en qué momento tú dices, voy a crear una publicación? Claro. En esa época yo era amigo de Bull Metal. Y me acuerdo una vez que estaba en la casa de él y le llegó una carta de Eurónimos. Y yo me dice, César, mira esta carta de Eurónimos del Manuel. Y yo no te puedo creer, de verdad te respondí, es que sí. Y ya, yo también le voy a escribir también la dirección. Yo no sabía inglés, yo no sabía nada de eso. Y le dije, ahora se me va a traducir esta carta. Y yo me la traduje. Y la maté. Compré un apartado aéreo. 54732. 54732. Me enviaron un caso, todos los ponches así. Cuando iba llegando al correo, una carta de México. Wow. Pero no era Eurónimos, sino que era Ted, el vocalista nuevo. Okay. Cuando a Mauro le llega esa carta, a los meses le llega la revista de Slayer Magazine, que es la edita Metallica en Noruega. ¿Ok? Sí. Listo. Y yo también le escribí Metallica y también me respondió. Yo creo excelente. Entonces, la conexión con Bull Metal en esa época fue muy bacana porque fue el que me ayudó a hacer las cartas en inglés. ¿Ok? Bueno. Cuando iba para el colegio, yo estaba como en segundo bachillerato, iba con un compañero Gustavo, que nos íbamos a pie, iba caminando, y yo agitado, yo quisiera hacerla como por la escena local, la escena paisa, y él me decía, pues montar una banda, una banda, no, pues que cambio, yo ya viendo todos los como ensayando los Miravalea, yo voy a hacer una revista, parce, una revista de puro metal. Y ya tenías el nombre. Yo había pensado, buscamos un nombre. Cuando íbamos al colegio esa mañana y estábamos en clases sociales, suena una bomba. ¡Bum! Una bomba que había puesto el amigo Pablito. Y yo pasé, ahí fue el nombre. Revista Infernal. Pongamos la revista Infernal, para estar acá no sé el nombre, pero no, es que está muy largo ese nombre, revista Infernal. ¿Cómo se dirá infierno en inglés? Entonces empezamos a diccionario, lo fuimos por la biblioteca, estamos diccionando en español e inglés. Hell. Y yo, Hell Magazine. No, muy largo. Entonces yo me quedaba por las Slayer Magazine. Yo, Hell Magazine, no. Yo no pinté, recortemos Magazine y pongámosle Hell Sign. E inmediatamente, qué clase ni qué guerra, qué hermano, empecé a hacer cuaderno a hacer dibujitos de logotipos para hacer la Hellsign. Y ahí fue donde nació Hellsign. En el año 1988, en el mes de febrero. Febrero de 1988 es la fecha oficial. Que se creó la revista. Ok, ¿y qué contenidos hay en esa primera revista? ¿Qué contenido hay en la número 1? Para hacer la número 1 me tardó un año en hacerla.
mientras que conseguía material, mientras que las bandas me respondían. La primera entrevista que hice se la hice a Víctor Raúl Jaramillo Piolín de Reencarnación. Le hice otra a Metal de Masacre. Le hice otra, hice una carta general. Venga, pues hice una carta general. Yo voy a ayudarle a traer esta carta general y se la voy a mandar a todas las bandas que yo pille volantes por ahí, porque él me daba volantes. Y yo empecé a mandar volantes. Cuando de repente iba yo al correo y ahí aparecían las cartas con los demos. En esa época demos, porque ni CDs, ¿ok? Demos. Me respondió Masacra, una banda de Francia. Me respondió André Lemesle de Nomad. Me respondió los Manes de Mayhem, o sea, del vocal. Y ese fue el primer número. Pero en ese momento tú estás todavía en bachillerato. Estaba en bachillerato, claro, estaba en segundo bachillerato. O sea, uno en segundo bachillerato apenas está descubriendo. Y ya estabas metido en cómo se monta una publicación, pero eso no te lo enseñan. ¿Cómo lo aprendiste? Todo fue empírico. Yo cogí hojas tamaño oficio y ahí empecé a montar. Tenía una máquina de escribir mi mamá, de esas manuales que era la cinta roja con negro, y ahí la empecé a hacer. Y empecé a escribir, cuando hacía toda la carta en la máquina de escribir, recortaba los textos y los pegaba en la hoja. Cuando pegaba en la hoja, yo ya me inventaba los dibujitos de los bordes. Fanático de Condorito, y sale Condorito ahí, todo diabólico. Estaba todo diabólico. Me acuerdo que por esa época conocí un amigo, Roberto. Y le comenté la vuelta de la revista. Ay, Roberto, mira, porque él tenía una tipografía. Yo, Roberto, mira esta. Yo voy a hacer una revista de mitad. ¿Cómo me puede ayudar? Yo, caiga, ya tienes la revista hecha. Y yo, ¿cómo así que ya tengo la revista hecha? Sí, tienes como algo ya diseñado. Un machote. Y yo, sí, lo tengo acá. Tráelo. Y le dio el machote. Me acuerdo que yo llegaba a la casa esa hasta tarde. Y cuando eso existían los rapidógrafos Rotten y Spangler, sí. Porque eso llegaba la tinta en así todo bacancito, y acá. Cuando se la llevó a él, dice, pero esto está muy bacano, pues, compartiéndome la idea, además que me lo decía por apoyarme. Pero para hacer eso tenemos que sacar unas planchas metálicas con negativo, y eso vale mucho, es que siempre vale. Y yo, pues yo no tengo plata para todo eso. Entonces, la plata que nadie va para los álbumes, yo la ahorraba, 200, 500 pesitos. Pero ¿sabes qué? César, tengo una solución. Hay unas planchas que se llaman planchas electrostáticas. Y yo, ¿y eso qué es? Yo no sabía nada de eso, sí, claro. Yo qué iba a saber. Eso es una plancha como... Espérate, yo te la traigo porque él tenía una revista de cuentos infantiles. Venga, pues, de cuentos infantiles, yo una revista de metal. Mira, son estas planchas. Las planchas son electrostáticas, son de color morado y ahí podemos hacer la impresión. Listo. Más económico. Pero un detalle muy teso, que cuando quemábamos la plancha, la tinta de la máquina de escribir de mi mamá, cuando hundía la tecla, escribía la letra muy débil, o sea, no negrilla, sino como muy débil la tinta, ya estaba muy acabada la tinta. Eso era una cinta. Eso es una cinta. No, ya. Entonces mi mamá trabajaba con esa máquina, yo la cogía, ya me salía la letra muy clara. Sí. Cuando quemamos la primera plancha me dice, César, esto no me va a servir, mira que no se ve el texto. Y yo, entonces ¿qué vamos a hacer? Es que venga, yo le compré toda la revista y no es tal como está eso ahí. Y empieza a hacer mal en la máquina a escribir de él. Venga, ustedes, duro, para que se vea en el papel, para poder quemar la plancha. Y así fue, o sea, volver a repetir la revista. Los textos, porque el dibujo ya está. ¿Quieres que me lo diga? No, vemos los dibujos así. Listo. Y así se fue la primera revista. Roberto no me cobró esa edición. Y fueron 300 revistas
más grande que el tamaño ¿Oficio? tabloide. Tabloide, ok. Era como tamaño tabloide, era grande. Y así la saqué. Qué maravilla historia. ¿Y el personaje todavía está? Este Roberto no volvió a hacer nada, yo creo que ese man se murió. No volvió a ver nunca en mi vida. Fue la única. Fue la única. Fue la única que trabajaste con él. Con él, sí, señor. Ok. Pero cuando él me enseñó ya esos trucos, él me enseñó dónde sacaba, dónde compraba las planchas, quién quemaba las planchas, dónde podía imprimir. Me presentó a varias personas que tenían tipografías en máquinas multileaf. En esa época eran multileaf, no eran máquinas que hoy en día todas modernas. Bueno, y entonces tenemos un sardino de segundo bachillerato aproximadamente que tiene 300 revistas recién entregadas. ¿Y qué haces con ellas? Era la pregunta. Empezar a venderlas. ¿Cómo? Las primeras que entregué, le regalé a Piolín, a Masacre, se la mandé. O sea, hiciste promoción, muestreo. Sí, muestreo, se la mandé al editor de las Lager Magazine, se la mandé a los manes de Masacre, se la mandé. Otra banda que salió fue Hemocrifa de Francia. Libros de libros con la revista. Un personaje que nunca se me va a olvidar, Alexis. Porque cuando eso nos parchábamos en el Banco de la República, pero en esa época no estaba la Guardia Botero, entonces nos parchábamos ahí. Y yo mi revista, yo con las revistas para arriba abajo me vendiendo a 200 pesos. A 200 pesos. A 200 pesos no me olvida nunca. Entonces estaba igual, como si estuviéramos aquí. Entonces yo acuerdo y dije, muchacha, me voy a comprar una revista. Y llega este man de Alexis y me dice, ¿la revista es tuya? Y yo, sí. Está muy bacana. Deme 10. 2.000 pesos. 2.000 pesos. Y yo, mamá, mira, vendió más 10 revistas y me pagó 2.000 pesos. Ay, yo más contento que verdad. Con unos 2.000 pesos y otra pastilla que yo tenía ahorrada, me compré mi primera grabadora doble caseta. Wow. Que me valió 8.000 pesos en el centro comercial de Diamante, nunca me olvido, porque a raíz de esa grabadora empecé a hacer otras cosas muy diferentes fuera de la revista. Muy bien. Y el hombre se compró 10 revistas, ¿por qué? Porque tenía... Por apoyarme y porque él tenía muchos contactos donde podía intercambiar música por revistas. Muy bien. ¿Lograste vender las 300 o te quedaste con...? Se quedaron como 100, pero con el tiempo se fue vendiendo. En el colegio vendía, en el Parche San José vendía, hay un almacén que se llamaba, que vendían revistas de monjas. No, ¿cómo se llama la revista? Ahí ¿cómo se llama eso? ¿No era el hit musical o algo? No, el hit musical también la llevé. Un almacén que vendían revistas de monjas, de crochet, no me acuerdo. Sí, exacto, que vendía la española también. La Metal Hammer, ahí vendían la Metal Hammer. Yo les presento quién es él. Y allá Luis, me envían un Carl Luis, pero no me acuerdo cómo era el almacén. Es que, ay, no me veo, ponte esta revista acá, es de rara. Vengámosla. ¿A cómo me la deja? Yo se la dejo a 150 pesos, para que usted gane 50 pesos. Y, así que se hunde esa revista ya. Cada semana iba, ¿cómo es la revista? ¿Cómo era? Venga, que aquí platica, tráigame otra así, tráigame. Y así sucesivamente. En el hit musical, Eliezer también me la ayudó a mover muchísimo. Y así se fueron yendo las revistas. Muy bien. Y por lo que dijiste que te habías tomado un año para hacerla, eso a mí me dice que eres un hombre de paciencia y de pausa. O sea, no te desesperaste un año porque otros dijeron, esto es un camello, el berraco y lo abortan. Y no, te tomaste un tiempo considerable para poder sacarla como lo querías. Mi compañero Gustavo me preguntaba, ¿y cada cuánto la quería sacar? Y yo, man, sin afán. Yo no tengo afán de sacar una revista porque es que a mí nadie me está pagando por sacar la revista. La hago como por cariño, por amor y por ayudar a la escena. Entonces, mientras que se iba vendiendo la Hensai número 1, yo ya tenía claridad la 2. Empecé a cambiar la 2. Y la 2 ya no salía tamaño tan grande, sino que salía ya tamaño carta. Porque don Roberto me dijo, cuando la cosa vas a sacar la próxima, para que ahorres plata, porque cuando tú compras el papel,
compras el papel y le vas a sacar oficio, te salen 8 hojas al recortarla 70%. Pero si la vas a recortar tamaño carta, te salen 10 tamaños. Yo, sí. Pero eso cuando eso en la revista no salía como sale hoy en día con el gancho en la mitad, con ganchitos a los bordes. En la casa mi mamá tenía un puesto de 6 puestos, comedor, y era así ovalada con huevo. Entonces yo colocaba las páginas de la revista así, y yo caminaba y las iba cogiendo. Se quedaba borracho después cuando las montaba. Bueno, y a todas estas, ahora que estamos viendo a tu familia por allá, ¿qué decía tu familia viéndote en ese oficio extraordinario con el cual salió su joven hijo? Mi mamá me decía, ay, esa música tan pesada, digo, la música tan diabólica, no escuché eso, porque mi mamá y mi hermano son de porros, de salsita, de música de planchar, con lo que creció uno. Sí. Y yo, mami, pues a mí me gusta. Ahora cuando me queda el pelo, yo digo, qué pere, qué mío. Ahorita hablamos de la época. Ok, pero te apoyaron finalmente. Sí, mi mamá me apoyó y todos los días me daban la práctica para el colegio, la cual yo ahorraba y ella sabía eso. Ella sabía eso. ¿Qué diferencia en tiempo hubo entre la edición número 1 y la edición número 2? Un año. Un año también. No, perdón, 9 meses. Yo dije, la voy a sacar cada 9 meses como si fuera un hijo mío. Cada 9 meses, y cada 9 meses a salir. Y los lectores no te decían, pase para acá, sí me decían, César, ¿para cuándo el próximo número? Pase para cuándo el número. No, estoy trabajando en ella, y la verdad trabajaba en ella. Muy bien. ¿En qué momento, en esas primeras ediciones, empezaste ya a buscar anunciantes y a tener anunciantes? En la número 2. En la número 2. En la número 2. ¿Quién fue tu primer anunciante? ¿Lo recuerdas? Claro, Juan Guillermo Prince, un pelado que tenía una salsamentaria en la esquina de mi casa. Él compró un espacio tamaño carta por 3.000 pesos. 3.000 pesos el billete. Para esa proporción. Y así sucesivamente. Discocentro me empezó a ayudar. Discocentro también. Discocentro. El almacencito que te digo que hay en el palo con la playa, que no me pude acordar el nombre de esas cosas de crochet. Y así sucesivamente. Pero la seguía haciendo a máquina de escribir. Yo contrataba ya luego contrataba personas que tenían máquinas de escribir, pero eléctricas, que escribían mucho mejor y me pasaban los textos. Yo recortaba los textos y los iba pegando. No me olvidé nunca, pegando mal. Muy bien, muy bien. ¿Recuerdas que la cantidad de páginas de la número 1 y la número 2 finalmente? Sí, la número 1 fueron 18 páginas. 9 horas. ¿Y todo lo escribiste tú? Todo lo escribí yo. ¿Y en la 2? Sí, también la escribí yo y esa ya salió de 24 páginas. Muy bien, perfecto. Devolvamos en el tiempo. ¿Qué sucedía a nivel de publicaciones en Medellín en ese momento? En ese resto había buenas revistas. Estaba Retaliación, estaba Visión Rockera, estaba Tribulación. Estaba la que hacía volvete que llamaba Necrometal, de las que me acuerdo en este momento. Okay. ¿Y ellos también tenían ese mismo sistema de distribución en las mismas tiendas? Sí. ¿Que se encontraban? Y en la iglesia de San José, en la Unión Oriental, había un parque que se llama el Parque San José, donde uno iba a intercambiar música. En a ti te llegó el último de Creator, y ahí me llegó el último de Slayer. Carlos, voy a encontrarte para que me prestes el disco y yo te paso este otro, para irlo a grabar. Y así sucesivamente. Cuando pasaba eso, yo llevaba las revistas y me compraban las revistas. Y los otros muchachos también las llevaban y también las vendían. Ok. Hay una pregunta que te hacía en este cuestionario, llamémoslo así, y es cuando tú describes como una especie de misión de la revista de Health Science, dice, se convirtió en un canal fundamental para divulgar bandas nacionales e internacionales, publicar entrevistas, reseñas y registrar la evolución de la escena extrema colombiana. Yo te pregunto,
cuando describes la escena extrema, ¿a qué te refieres? A lo extremo de las bandas que habían en Medellín en esa época. La revista era concentrada en Medellín. En esa época ya no tenía la visión de a nivel nacional. Medellín. Ok, y estamos hablando de 89, 88, 89, 90. ¿Cuáles eran esas bandas y cuáles eran los géneros que se daban? En esa época llegó el nombre ultrametal, que para mí no era ultrametal, sino death metal, pero con el nombre paisa, ultrametal, para mi punto de vista. O sea, el ultrametal es una expresión paisa. Es una expresión paisa. Es una expresión paisa. Sí, sí. Asignada al death metal. Al death metal. Ok, A la música extrema. muy bien. ¿Ok? Entonces, había una serie de bandas que eran cuáles en ese momento. En ese momento estaba Sacrilegio, estaba Iniciando Masacre, estaba Reencarnación, estaba Etnocidio, estaba Necromanti, estaba Némesis, estaba Sargatanás y otra tenía bandas que sinceramente, Asalmatum, bandas que de pronto ya uno ya con el tiempo se le van olvidando, pero estaban ahí metidas. Ok. Estas bandas también, bueno, la gran mayoría, diría yo, se formaron después de Batalla de Bandas. Sí, señor, después de Batalla de Bandas. Ok. Estas bandas, digamos que... Ahí estaba Parabellum en esa época. Casi nada, la Kraken. Estas bandas ya tenían sus instrumentos propios, a diferencia de las de época de Batalla de Bandas, que eran instrumentos hechizos, o todavía había esa, llamémoslo, esa circunstancia por la cual tenían que atravesar las bandas de aquí, que era empezar desde nada, desde cero. Eso fue un toque, pienso yo, que conflictivo, porque estaban los burgueses, que era Kraken, y estaba la gente de Choa, que era Parabellum. Ajá. Por decirlo de una manera, porque los de Kraken tenían plata, Gonzo, que en esa época el papá era de Colvisos, algo así, imagínate, tenía su batería, que los tenía las guitarras, tenían los bajos, y los hechizos tenían que hacer las cosas hechizas, y como vieron que conseguirlas con el tiempo fue un toque difícil, pero las conseguían. Ok, entonces, la esencia de la revista era el ultrametal. El ultrametal. ¿O también le diste oportunidad a otros sonidos? No, solo al metal. Thrash, speed, death, black metal. No más esos estilos. Y greencore. Ok. Si te dijera, o si te preguntara, de esos estilos eran, digamos, todos crecían parejo, todos tenían más o menos los mismos públicos, o había géneros que eran predominantes en el medio? No, todos iban por la misma línea. Todos iban por la misma línea, sí señor, todos por la misma línea. Ok, muy bien, sigamos. Dice, te acompañaron en el origen de la revista una serie de fanzines, ¿cierto? Sí. Que fueron los que nombraste hace un momento. Esa cultura era una manera de contestarle a una sociedad que no les daba oportunidad a estas bandas de extremas de aparecer o de figurar. ¿A dónde va la pregunta? Existían unas emisoras, digamos, en FM, en AM, Radio Disco. Estaba Radio Disco, estaba Veracruz, estaba ya Radioactiva en ese entonces, estaba Todelar, existía el periódico El Colombiano, existía El Mundo, pero no tenían llegada hasta allá, y por eso hubo que crear unos medios que sí hablaran de ellos, o sencillamente no les interesaba, no querían que los entrevistaran porque era, voy a usar la famosa palabra casposo, no quiero ir a que me entrevisten en tal parque Carvacosta en Radioactivo, por decir algo. La gente en esa época era muy radical y no le gustaba salir de esa clase de medios. Entonces buscaban otros medios alternativos de la escena underground de la ciudad de Medellín. Y ahí buscaban
o los editores buscaban ciertas bandas. Diabólicos buscaba tales bandas, Hellside buscaba otras bandas, Tribulación otras, Vision Rockera otras, y así sucesivamente. Y para el tema de toques, de conciertos, ¿cómo era en ese momento, 89, 90, no, ahorita nos metemos en los 90, cómo era la organización, cómo era la dinámica? ¿Había unas cabezas aquí, pues digamos empresarios de ese medio underground, o eran las propias bandas las que se financiaban esos eventos? Eran las propias bandas las que financiaban esos eventos. Cuando eso estaba Jorge Vázquez, ¿te acuerdas? Jorge, claro. Él fue el que empezó a alquilar el sonido a las bandas, pero las mismas bandas eran de plata de ellos que sacaban para hacer los conciertos. Por ejemplo, muchos parches que se hacían en la Casa del Ocho en Belén, en el solar de la casa, era un parche brutal. Ahí fueron los primeros conciertos de Reencarnación. En Colpisos, aquí en Robledo también hacían conciertos, ahí fueron los primeros conciertos de Masacre. O semiparches que se hacían en la casa de Luis Emilio, porque cuando ensayaban las bandas, eran como en la cosa y uno sudaba como loco, porque los ventiladores no ventilaban, ahí lo que ventilaban era aire caliente, y eso era un parche. Ajá, muy bien. Luego por esa época también hubo un parche, un local que se llamaba Tiempos, el Ivo Romano. El de You, claro. Que quedaba aquí por Lovaina. Por Lovaina. Que reparche los conciertos allá. Muy bacancitos los parchecitos allá, sí señor. Ok. ¿Alguna banda te jalaban la revista cuando la publicabas? Que tú decías, esta banda jala. Claro. ¿Quiénes eran los...? Por ejemplo, cuando saqué la 1, Reencarnación, Masacre, y Medellín, jalaba. Y yo sacaba un afichito, lo sacaba, eso que jalaba. En la número 2, ¿quién salió? Agatocles, de Abjed. A partir de la número 2, yo empecé a hacer escena suramericana. Entonces ya como ya estaba más abierto, ya conocía más, ya tenía más volantes, porque eso llegaba a muchos lados. Cuando le mandan una carta le mandaban volantes. Entonces en la número 2 empecé a hacer un reportaje sobre la escena chilena. Ahí fue cuando salió Bloody Cross, Atomic Aggressor, The Abjed, y les preguntaba, ¿nos puedes hablar un toque de la escena de tu país? ¿Cómo es? Para uno enterarse, conocer y poder luego transmitir esa información a la gente que le pase, que también sabe cómo qué o qué. Yo le paso, esto es así, esto es así. Muy bien. Una pregunta que se me quedó ahora en el tintero cuando hablaste de esas cartas que Bullmetal te ayudó a traducir para enviar. ¿Qué les preguntaste? O sea, así eran las preguntas. Para esa época, para mí eran bacanas, pero hoy de la perspectiva perdí esa oportunidad. ¿Qué bandas te gustan? ¿Qué dice tu mamá de lo que haces? ¿Cómo es un concierto de la banda? ¿Qué producciones tienen? ¿Qué dicen tus amigos del grupo? Preguntas así. Estás mis artistas. No sabía nada. Entonces cuando ya empecé a conocer más revistas, la Metal Hammer, Germania, ahí yo empecé a ver preguntas. Mira que no te pregunto, estas preguntas. Sí, claro, uno va creciendo. Uno va creciendo y va aprendiendo y va maquinando, maquinando en la mente lo que uno ya quiere ir preguntando. Para no quedar en una monotonía. Claro. Terminaste bachillerato y ¿qué siguió en tu vida? No, yo terminé mi bachillerato normal, aquí lo validé en la Remington, y en esa época ya iba para la Hellside número 5. Para la número 5. En esa periodicidad de cada 9 meses. De cada 9 meses, nueve meses al año, 9 meses al año. Muy bien. ¿Y seguiste estudios? ¿Qué hiciste? Sí, yo seguí estudiando normalmente, entré a estudiar fotografía, entré a estudiar televisión en el Colombia Americano, luego entré a estudiar producción de televisión en el Politécnico. Nunca las acabé, pero me servía mucho para yo cranearme cosas e ideas para la revista. Va la pregunta obligatoria: ¿por qué no estudiaste periodismo? Yo no sé, nunca me dio por estudiar periodismo. O sea, tienes una revista, tienes un medio Imagínate, de increíble, comunicación, tienes una experiencia. Yo nunca estudié, todo lo que hago es empírico.
y mire dónde va. Ajá. Pero cuando entré a estudiar en el SENA, manejo de medios de la comunicación comercial, ahí yo iba ya en la revista número 15 y eso me sirvió demasiado para aprender más de la revista y me sirvió como gancho para decirle a la profesora, pero es que yo no esta revista. Ah, pues que tú ya estás muy adelantado, tú ya más de 10 años, yo no sé, esto es algo empírico, pero te la estoy mostrando para que tú me abras los ojos y saber cómo más puedo evolucionar en esto. Ok, muy bien. Estamos en los 90, digamos que hay ya una evolución, lo hemos visto aquí con las bandas que hemos entrevistado, se van cerrando los ciclos del rock en español, vienen bandas con sonidos nuevos, Bajo Tierra, LPs, el propio Estados Alterados, Equimosis, etc. En esa escena extrema, ¿qué transformación se produce en el rock de aquí de Medellín, en la escena extrema de Medellín? ¿Qué son los 90? ¿Cómo lo ves desde la óptica de la revista y tu óptica como editor? Bueno, esas bandas que tú mencionas ya son como muy aparte de la escena metal, aunque son bandas también underground para la época que fueron, lógicamente. Pero por ejemplo, bandas como Masacre, hay que decirlas porque es que esas son las bandas fundamentales. Sí. Equimosis, Masacre, Sacrilegio, Necromanti, Némesis. Entonces esas bandas partieron la escena en dos, los que van por acá y los que van por allá. Okay. O sea, las bandas que tú mencionas, Bajo Tierra, Estados Alterados, son bandas underground, pero de otra escena musical, de otra música alternativa. Pues, sí, que en un momento dado se montaron en esa parte comercial. Claro, sí. Imagínense, Lale tocaba en Astar, que luego fue que empezó a tocar en Estados Alterados. Astar también fue una rebandota, con ese pedito que sacaron Guerra de Metal. Eso usted sabe que ese EP es uno de los 10 EPs más importantes del metal a nivel mundial. Le puse ese dato. Brutal. Muy bien, entonces nos estabas contando. ¿Se produce una separación? Sí, una separación, unos por aquí y otros por allá. Ok, y entonces, ¿cuáles son esas bandas que marcan tendencia? El ultrametal, la escena extrema en Medellín en la década? ¿Los mismos? Los mismos. Violín con Reencarnación. Hay una consolidación entonces. Exactamente, sí señor. Parabellum, Blasfemia, ya por esa época ya salen bandas como Antagon, sale Sarcatanás, sale Mortality y Gaia's Pendulum y otras bandas que se va masificando la vuelta. Unos por aquí, otros por allá. Ok, ¿y la revista cómo va con las bandas se consolidan y la revista cómo va? La revista sigue con bandas extremas y luego le creé una sesión que se llama Música Alternativa, que fue donde empecé a meter Juanita Dientes Verdes, Frankie ha muerto, como para ir expandiendo la revista para que consiguiera más lectores. ¿Y funcionó? Sí, funcionó, claro que funcionó. Ok. Esa escena de Frankie ha muerto, por ejemplo, que también es underground. Underground. Y aún es underground. Y aún es underground. ¿Cómo, digamos, se articulaba o se hablaba? ¿Era amigable con la escena del ultrametal o eran mundos aparte? Mundos aparte. Muchas veces me tendrán a pasos de casco y la revista con las bandas. Yo, pero ¿por qué, hermano? No, hay que ser de mente abierta y hay que apoyar a sus bandas. Cualquiera es que están saliendo adelante y quieren salir adelante. Cuando metí a Equimosis, eso sí fue que pego por sí. No, tú puedes meter esa banda en la revista, que es la banda tan casposa. Y yo, pero, gusta. Y esa entrevista se le hice a Juanes cuando vivía aquí en el centro, al lado de Mimos de la Playa. Me atendió súper bien, le hice la entrevista. Fue muy bacana hacer esa entrevista. Creo que se acordará hoy en día de ella. Sí. Pero mucha gente dice, pero no. Ok, muy bien. Desde el Estado, desde el gobierno, desde la parte de apoyo estatal, en los años 90 para el ultrametal, ¿cómo fue? No, el Estado. No existió. El Estado, no me haga
en esa época, para nada, esa gente para nada. Antes nos tenían bronca, nos echaban a la policía porque nos veían peludos. Entonces, un man peludo vestido de negro, drogadicto o pillo, en esa época, eso era un peligro salir de buena. Era maluquito, pero el Estado nunca apoyó bandas, que yo sepa, pues que haya apoyado bandas, que el Estado va a apoyar bandas. ¿Sabe qué? ¿Quién apoyó bandas? Pablo Escobar cuando trajo a Argos, luego trajo a Argos, pero a otra cosa. Bueno, esa historia no es tan fácil así pues como que Pablo trajo, pero digamos que entonces volviendo a los 90, el Estado Nunca colaboró no para nada. determinaba el rock. No, para nada. ¿Cuándo comienza la idea de altavoz a tomar forma en la escena local? ¿Y cómo entra la revista? ¿Cómo ve la revista esa entrada de un festival de bandas? Cuando se creó Altavoz, que para mí en esa época el director era Santiago Arango, que gracias a él trajo a Creator, una de las bandas más poderosas que tocó en la época. La revista salía normal, pero el Estado nunca ayudaba a la revista. Ayudaba haciendo conciertos porque ya empezaron a meter influencias para poder hacer un festival y crear Altavoz. O el Estado o ciertas personas que tenían billete alquilaban el Teatro Carlos Vieco para poder hacer conciertos. Que uno de los primeros conciertos que hicieron allá fue el de Kraken, que no me olvida que le robaron el bajo al bajista de Kraken. ¿Le robaron el qué? El bajo. Sí, seguro. No me olvida nunca. Ese concierto lo organicé yo. ¿Usted organizó el concierto? Sí, Yo tengo entendido. eso es 1987. Exacto. O sea, cuando yo alquilo. Cuando ¿Usted yo va alquilo el que Carlos usted Viejo. va que lo alquiló? Ya vea. Cuando yo alquilo el Carlos Viejo, lo primero que a mí me dicen, pues yo quiero ser el entrevistado, pues. Aquí entrevistado. Cuando yo alquilo el Carlos Viejo, allá pues la secretaría que manejaba eso, pues no lo querían alquilar porque pues no era un lugar donde se presentaban bandas de rock, pero finalmente pues yo tenía ahí unos créditos como hombre de radio, periodista colombiano, etc. Y finalmente me lo alquilaron, ¿cierto? No, allá lo que hubo fue un daño muy grande sobre el escenario. La batería de Gonzo sí la dañaron, pero los instrumentos se bajaron al camerino y allá nos encerramos y oíamos pues cómo se seguía la destrucción. Sí, porque a mí me tocó pagarle la batería a Gonzo. No me tocó pagarle la batería, el bajo a Okay. Entonces por eso sé que no lo robaron. Okay. Bueno, entonces pasan varios años hasta que para que el Carlos Viejo sea un lugar El templo del metal. Exactamente. Y luego, pocos años después, ya entonces se habla de unas primeras ediciones de Altavoz. Yo creo que yo fui jurado en la segunda, tal vez. Pero entonces Altavoz, ¿cómo en ese comienzo, cómo golpea la escena? ¿Cómo la afecta? No la afecta, antes le ayuda a engrandecer a las bandas underground, de las bandas que tuvieran el modo, porque la selección de bandas en esa época no era ¿cómo se dice esto? Por convocatoria, era dedo. Para mí que eso era dedo, a tocar usted quiere tocar, y las bandas tocaban. Eso me pareció muy bonito, porque le ayudaban a las bandas a salir un toque adelante, que pudieran expresar su música ante tanta gente y fueran a someterlas con bandas internacionales. Sí, yo recuerdo que como jurado yo tenía que ir creo que a la alcaldía, en una parte por allá, y me entregaban en una caja todos los CDs. Yo sí. Eso es lo que le quiero decir. Como 6 jurados, 5. Éramos como 4 o 5 jurados, sí, pero nos entregaron una caja con los CDs de los artistas que tocaban por unas categorías, pero sí había varias categorías, sí. Ok, bueno, el tema es
que comienza a darse altavoz y empieza a dar una oportunidad para todas estas bandas extremas? ¿O Sí. las bandas extremas entran? No se les da la oportunidad, no se le empieza a dar la oportunidad a las bandas underground, sí, eso es verdad, claro. Ok. ¿Cómo cubres tú desde la revista todo ya ese bueno, ciclo nuevo de un festival anual? Ya hay un lugar donde las bandas tocan. ¿Cómo la revista aprovecha eso? Claro, ya no entrevistaba bandas, sino que reseñaba el evento como tal, pero solo las bandas de metal. Yo reseñaba las Sí. bandas de metal, las que tocaban el día de metal. Sí, las de Scano, No, las de... ni ska, ni punk, ni alternativa, nada. Solo las bandas de metal. Yo reseñaba eso en las revistas, claro. Muy bien. ¿Y la revista seguía creciendo? La revista seguía creciendo, la revista se volvía un poco más profesional. Yo ya tenía muchos más contactos, tenía contactos en Inglaterra, tenía contactos en Estados Unidos, tenía contactos en Brasil, tenía contactos en ciertas partes de Europa que me ayudaban. Padre, ¿cómo querés que te ayude? Yo, cuando vas a conciertos, cualquier concierto, trata de conseguir una reseña, trata de conseguir una entrevista con X y Y persona. Alcanzamos a entrevistar a Ozzy Osbourne con un amigo mío, Giovanni Díaz, esa fue la número 6. Alcanzamos a entrevistar por intermedio de un pelado Víctor en Estados Unidos al vocalista de Death, a Chuck. Y así sucesivamente la gente empezaba a ayudarme. César, te puedo ayudar con esta entrevista. Y yo, hágale. Y lógicamente salía nuestro editor de la revista. Eso fue un avance muy grande para mí. Mucho. Esta pregunta la tenía para más adelante, pero ya que tocaste todo ese tema internacional, ¿hasta dónde llegan los tentáculos, en el buen sentido del término, de Hellsign a nivel internacional? A nivel internacional, que la parte más lejos que haya llegado que no lo hayan escrito. Colaboradores, que tengas distribución. Mucha parte, por ejemplo, en Europa, Inglaterra, Francia, en Estados Unidos, en Centroamérica. Los tentáculos iban de a poquitos, pero se iban sumando y la gente compraba la revista porque ya se vendía en la revista. La gente pagaba en dólares o en euros en esa época, pero sí, los tentáculos fueron. Una vez tengo entendido que la revista, un amigo me mandó una reseña que salió en el New York Times. Luego de tenerla, es que yo tenía un archivo muy grande, pero a raíz de ciertas pasadas de casa con mi mamá se iban perdiendo cosas. Sí, Los trasteos, se iban perdiendo cosas, pero bueno, quedaban asentadas en las páginas de la revista. Si te preguntara cuáles son los artículos más valiosos que has publicado a lo largo de todos estos años, que te digas, esto pues como el que acabaste de nombrar de Ozzy, ¿cuáles han sido esas publicaciones que te llenan de orgullo? Para mí todas, hermano. Todas, porque todas las veo como mi bebé. Pero yo en el recuerdo mucho, por ejemplo, la entrevista que le hice a John Metallic de la Year Magazine, la entrevista que le acabamos de hacer a Ozzy, la entrevista que le hicimos a Slayer, a Sepultura, a Marilyn Manson, a Hypocrisy, a Cannibal Corpse, a Darkthrone, infinidad de bandas, Immolation, que todas van sumando, y esas son entrevistas muy valiosas para mí, que de pronto yo no las hice, pero sí las hizo ciertos corresponsales que yo tenía que me ayudaban con ello, que es muy valioso. Total. ¿Cuáles son, desde tu óptica, las bandas que han sido importantes para el género, pero que no han sido lo suficientemente valoradas o tal vez hasta fueron ignoradas y que esa banda mereció más, esta banda no ha sido reconocida lo que se merece? El mundo es muy charro, hermano, porque hoy en día esas bandas que tú estás diciendo ya son reconocidas. ¿Qué bandas? Sacrilegio, Némesis, Parabellum, que crearon su estilo, crearon ese estilo, y eso fue un punto a favor de la escena
que hoy en día tenemos. Pero decirte que bandas que no, en esa época no, todas estaban subsistiendo en su estilo y tenían sus seguidores y tenían sus fans y vendían su música. Sí, señor. César, los 90, ok, y entramos a un nuevo siglo, el siglo XXI, porque es que aquí estamos hablando de una revista que atraviesa el próximo año, en el 2029, 2028, vas a cumplir 40. 40. Ahorita hablamos de esa parte. Pero tuve una para como de 5 años. Tuve una para de 5 años. ¿Cuándo fue? Eso fue en el año... Lolo, ¿cuándo fue que hicimos ese año? 99, 2000. Del 2000 al 2005. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Por esa época entré a estudiar al Politécnico Jaime Sasacadaví y conocí una chica y me fui por el mundo de la chica. Hasta que volví. Todo el patrimonio. Pero sabes que todo el ultrametal cuando salió Facebook y yo me inscribí al Facebook, saqué mi página normal de Facebook, la gente me empezó a reconocer. Paz, usted no era el que hacía la revista. Paz, usted no era el que hacía esta revista así. ¿Por qué no la volví a sacar? No la sacar. Y me picó y me picó y me picó. Y hasta que tuve que volver a estudiar todo lo que había para volver a iniciar. Y eso fue en la mientras que hacía una revista que era la 19, saqué 2 libros. El tomo 1 que recopilaba de la 1 a la 8 y el tomo 2 que era de la 9 a la 16. Mientras que esos libros salían y los sacaban y se vendían, yo iba estudiando la escena, ya no paisa, nacional, para no meter la pata. Claro. Para no meter la pata. Que ya te habías desconectado. Exactamente, sí, señor. Y que, bueno, entonces te fuiste, pero ¿de qué vivías? O sea, cuando yo ya trabajaba normal. ¿En dónde trabajaba? Trabajaba en una empresa de seguros, trabajé en el San Cubano. Rebuscándome la ciseña. Increíble. Bueno, hasta el San Cubano me patrocinó una revista. ¿Cómo? El San Cubano me patrocinó una revista una vez. Bueno, la revista, cuando tú decides, esta va a ser la última en ese bache de 5 años, la revista te producía ya ella se sostenía y te daba dividendos. Sí, afortunadamente sí. La revista de una época para acá ya subsistía sola, o sea, los anuncios publicitarios que yo sacaba en la revista, la podía sacar a ras con pelo, y ya las ventas de la revista ya eran para mí. Ya eran para mí, sí señor. ¿Y ahora sí renunciaste a eso? Sí. Me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, volví, ya me cansé por allá en lavar platos, de que los trataran a uno de latino. Pues la vida por allá es a mí como con un nita. ¿Cuánto tiempo estuviste? 4 años, 2 en Miami, 2 en Nueva York. Pero me cansé y a mí me volví. Aquí no me jode nadie. Aquí no, la migración no va a estar detrás de mí pilas con aquel, no tiene que trabajar uno tanto porque uno ya tiene, bajita la mano, 2 o 3 trabajos. Y olvídese del mundo. Muy bien, entonces regresas, ya estamos en una era digital, aparece todo el fenómeno de redes sociales y reaparece la revista. Reaparece la revista. Cuando la revista reaparece, ¿cómo la recibe el medio? ¿Cómo la recibe el mercado? Contentos. Pasa, empieza a sacar la revista, que está bacano, venga, te la compro. Seguía sacando las mismas 300 revistas, siempre ha sido 300. Siempre ha sido 300 revistas, las cuales se venden afortunadamente. ¿Y siempre la escribes tú de arriba a abajo? Todas las escribo yo. Yo hago las entrevistas, yo hago las reseñas, yo hago las crónicas de los conciertos. Y a dedo escojo qué banda van a agregar a la revista. Ese hecho es muy valioso, pues primero por toda la dedicación, pero también el hecho de que tengamos un medio que ha sobrevivido durante tantos años. Yo le decía a alguien que pues yo lancé revista también en su época y tuvimos unas publicaciones y compañeros míos lanzaron signos, etcétera, etcétera.
Perdón, me está entrando a mí. Entonces, y esas, ninguno de mis amigos periodistas, profesionales, comunicadores sociales, con plata, etcétera, con anunciantes, ninguna revista superó los 6 meses. No te puedo creer. Ninguna. Nos estrellamos todos. Y tú, que vas para 40 años, con una fórmula que es 300 revistas, todas las hago yo, la publico, me tomo todo el tiempo del mundo. No toda la hago yo. Ah, Yo soy la cabeza de la revista. Ok. Yo soy el que escribo la revista. Pero por la revista han pasado traductores, han pasado diseñadores, han pasado personas que. un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que cada vez va rotando. Por ejemplo, el personaje que tenemos acá, Hernán Yepes, él me dice, de una vez me dio por cambiarle el nombre de la revista, de Hellsign a Seven. ¿Que por qué? Porque ya veía el nombre de Hellsign como pesado. Yo dije, el infierno es pesado, como que da cosita. Ya no es tan atractivo. Pongamos la Seven, y el pelado que está allí se me demoró casi un año haciéndola. Así se ríe. Los gases del oficio. Pero un gran aporte. Él también tocó en Gaya Pendulum, la guitarra. Alcancé a sacar 2 revistas con el nombre Seven, la 16 y la 17. La 17 fue muy importante, porque en esa época, eso fue en el 96, que tocó Metallica en el Parque Simón Bolívar. 86, 96. La organización me invitó a cubrir ese concierto al Parque Simón Bolívar de Metallica. Este muchacho no pudo ir, y ahí tengo la boleta, aún tengo esa boleta, la de él, porque no fue. Y a raíz de esa revista, cuando pedí la cita en la embajada para la visa, me recuerdo que fue el último que me atendieron, a las 4 de la tarde. Me pregunté por la ventana, ¿y usted qué hace? Y saco esa revista, hermano. Yo soy el director editor de esa revista, y en esa carátula sale el vocalista de Metallica y el cónsul. Soy jefe de Metallica, a mí me gusta mucho el metal. Bienvenido a Estados Unidos. Ahí no me dio veía que la revista siempre para algo. Siempre ha abierto puertas, afortunadamente. Y me siento muy orgulloso de haberla hecho, y me siento muy orgulloso de que la revista sea un parte de la escena de Colombia ante el mundo. Muy bien. César, el siglo XXI, o sea, las bandas de finales de los 80, de los 90, ya están bien veteranas. Hay una renovación. ¿Qué hay de renovación en esa escena extrema de la ciudad? ¿Y qué ha pasado con otras ciudades? ¿Cómo las ves tú, la aparición de bandas de metal en otras ciudades que anteriormente no estaban en el mapa, ¿cierto? Claro. Con el tiempo, para esta época, ya había un surgimiento de muchísimas bandas, muchísimas. Antagon, Pyrokinesis, los mismos de Gaias, Asalmatum, Juanita Dientes Verdes, que me gustaba mucho, infinidad de bandas de la época que fueron no el reemplazo de las que había en esa época, sino que fueron bandas que fueron renovando el metal. Confusión, Blasfemia, Tenebrarum, que fueron evolucionando, y hoy en día unas sobreviven y otras ya no están ahí. Ya a raíz, a nivel nacional, ya la revista empezó a hacer muchos contactos en Bogotá, más que todo en Bogotá, porque en Bogotá la escena también en esa época era muy fuerte, y empecé a conocer muchas bandas de Bogotá, que Neurosis, que Agony, infinidad de agrupaciones que cuando conocen la revista ya me invitan, pase, venga a un concierto acá a Bogotá, nosotros le pagamos, venga para que reciban el concierto, hasta que me iba con él.
me iba con él para Bogotá. Sí, Ir a Bogotá. Etnocidio, Reencarnación, Teatro Pánico. Teatro Pánico, un conciertazo, celebrando el Agelsain número 8. Ya a raíz de que llegó el internet, ya las cosas se volvieron como un toque más fácil en cierto aspecto, pero un toque difícil para otro, porque ya la gente empieza a leer y no va a comprar una revista física. Ok. Pero a mí no me importa, yo con la revista física. Y hoy en día la saco física, ¿pero por qué? Porque a la gente le gusta saber otro aspecto de la banda, de la forma como yo las puedo entrevistar, que no va a salir en las redes, porque son estilos de copiar diferentes. ¿Te ha salido competencia? No, No. no. Nadie se ha atrevido a... No. Yo sí me he dado cuenta que he sacado revistas, pero sacan el número 1 y hasta ahí, creo que llegan, y hasta ahí llegan. No es fácil. No es fácil, no es fácil. ¿Para qué? Pero no es fácil. Y les toca invertir, porque es que les toca meterse la mano al bolsillo para invertir en la revista. Afortunadamente, yo ya no tengo que invertir en la revista. Claro, tienes la marca ya. Ya tengo la marca y La está. tienes, me imagino que la tienes registrada. Sí, todo está normal, sí. Sí, señor. Bueno, tu aspecto familiar, personal, ¿cómo has construido una familia? ¿Cómo ve tu familia tu quehacer periodístico? ¿Sí? Mi mamá, aunque nunca le gustó esto, más sin embargo, hoy en día me felicita, me apoya, tan bacano que vas a sacar otra revista, ven, explícame estas cosas de la revista, me la coge, enséñame esto, cuéntame esto. Le dio mucha felicidad porque sabía que hoy venía para acá. Veo que estar ahí pillando, y se siente orgullosa de mi revista, aunque no le guste, pero se siente orgullosa de mi revista. A mi hermano, tengo un hermano mayor que El que le gusta el porro. le encanta el porro y la salsa y todo eso, pero también me aconseja y me apoya en ciertas cositas, pero no es que le guste pues el metal, no le gusta nada de eso, pero cuando salió una revista, mira la revista, qué tan bacano, mira. Hubo una época que la revista la sacaba en inglés y en español, pero eso fue una tortura, parce, muy brutal, que una vez decidí, no, la revista la leen más que todo en Latinoamérica, trabajemos en Latinoamérica. Muy bien. Aparte de la revista, yo veo pues creo, ¿no? Porque no conozco muy bien esos detalles, están metiendo también en otros negocios como de organización de excursiones y de eventos. ¿En qué más estás invirtiendo tu tiempo? Cuando saqué la revista, por en el 89, ya en el año 92, me da por sacar recopilaciones. Alcancé a sacar 3 recopilaciones en cassette, con bandas de Colombia, más que todo de Medellín, y bandas latinas, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. Fueron 3 casetos que se llaman The Burning in This Hills War. Eso significa ardiendo en un mundo infernal. Siempre me ha acompañado el Guatemala. Ya cuando salieron los CDs, un amiguito tuyo que está por ahí me ayudó a sacar. Yo lo contacté para sacar unas recopilaciones en CD. Ahora Calderón. Ahora Calderón, que fue la número 3 que salió en casa y luego la saqué en CD. Y luego ya saqué otros CDs. Alcancé a sacar otras 2 recopilaciones que reúnen casi 80 bandas de metal nacional. Una, la Urban 10 Hills War 4, trae 2 CDs. Y la Urban 10 5 trae 3 CDs. Esos son casi 80 bandas. Listo, por ese lado. He sido como empresario en el sentido de que organicé conciertos, pero no lo organizé un concierto. ¿Pero qué? Nunca más volví a organizar un concierto, porque con el concierto que hice una vez, yo saqué un CD de una agrupación que se llama Ecnocidio. ¿Cómo se llama? Ecnocidio, Okay. bandota, muy extrema, así el estilito de Masacre. Me acuerdo que cuando saqué ese CD, los vendí todos. Y conocí a un amigo en Bogotá. Parce, ¿usted por qué no hace el concierto de Incantation en Medellín? Una banda muy extrema, creo que de Estados Unidos. Así, y de concierto en el Palacio de los Deportes, aquí en el Centro Comercial Monterrey.
concierto. Mío, soy bien grande. Fueron 100 personas. Toda la plática se me perdió ahí. Y a mí me pasó la tarjeta de crédito ya para pagar el hotel de los manes. Qué culo era que me quedé con mi mamá. Desde ese día no volví a hacer conciertos. Sí. Entonces ya viendo el furor de los conciertos que hacen en Bogotá, hace ya 2 años, 3 años para acá, creé Hellsign Tours para llevar a la gente de Medellín a Bogotá a los conciertos. Y hay unos que pegan y hay otros que no, como todo en la vida, como todo en la vida. Muy bien. ¿Y qué más haces a partir de, aparte de eso, de la revista, de estos tours? Trabajo con Propiedad Raíz, trabajo en una agencia de arrendamientos, pero la agencia la vendieron, pues se acabó. Entonces no seguí con la Propiedad Raíz en arriendo, sino como ya en ventas de propiedades, que es durito, pero en cualquier momento me vende algo, hago rifas, vendo música, trabajo con la revista y ahí me doy mal. César, soltero, casado. Bueno, mira aquí esta mamacita. Siendo Dianita. Y ella me apoya. Eso, pues, le gusta también. No, mi género es otro, pero lo apoyo total. ¿Y cuál es tu género? Romántica, total. Y el hombre. Y él es metal, pero yo a todo lo acompaño. Pero cuando tú pones Camilo Sesto, ¿les canta o? Me encanta y me acompaña a mis conciertos también, y todos se los oyen. Y todos se los Sí, pero ¿sabes por qué? Ahorita que me permite, pues, ¿Sabes por qué me gusta? Porque mi mamá me crió con esa música. todos pasamos por ahí. Con la voz de Colombia. Por ahí. Pimpinela, Leonardo Fáez, esa música que hoy en día vienen a Colombia y cuando yo a un concierto, porque la acompaño, de una esa música, me acuerdo de mi mamá y le digo, mami, mira, ve, está tocando. Ay, que está bacana, mandar el video. Y lo manda. Una maravilla. Sí. Y aquí, en todas las entrevistas, cuando hablamos de esa prehistoria, siempre aparece la música romántica o la Y siempre va a aparecer la porque es música que disco, porque de una u otra manera eso es con lo que nos creamos. los que nos criamos, yo no conozco la primera familia, hoy en día pues de más que sí, pero en esa época que lo habían criado a punta de metal, Slayer, Metallica, Creator, Sodom, Possessed, Hellhammer, no creo, uno lo escuchaba, pero no, la mamá de uno hacía el almuerzo y era escuchando la voz de Colombia. La voz de Colombia. Bueno, hablemos de las bandas internacionales que han venido acá y su impacto en nuestra cultura del metal, del ultrametal. ¿Cuáles son para ti las bandas más influyentes, las bandas internacionales que han influido en la creación de bandas, en la creación de estilos, en la aparición de músicos que uno ve claramente que este viene de esa escuela? ¿Cuáles son esas bandas que hay que tener en cuenta en nuestra historia del ultrametal? Possessed, Creator, Sodom, Hellhammer, Celtic Frost, Destruction, Oslo, Exodus, de esa época, que hoy en día son base vital de cualquier banda que vayan a hacer. Hay una banda que empiece de cero, ahí empieza. ¿Cuál ha sido el mejor concierto al cual César Mejía ha asistido? Yo he asistido a muchos conciertos, Sí, claro. a muchos, pero usted no me va a creer que lo va a decir. El concierto que yo más me he soñado en mi vida fue el de un grupo que se llama Dune, que tocan Crush como Boom Trucks, que tocaron en Yajé, acá en Castilla. Okay. Ese concierto para mí ha sido de los más apoteósicos de los que yo he ido, porque fue diferente. ¿Por qué? Porque fue diferente el sonido, las personas, y yendo a muchos conciertos de metal. Y eso que fui al concierto de la batalla de las bandas, fui a Sodón, estuve cuando Napalm no pudo tocar, que fue el peo en la Macarena. Y ya luego esas bandas, con el tiempo, ya las va viendo. ¿Conocías bien la música de esa banda? ¿La Sí, conocías? sí, claro, la conocía. Entonces son bandas que uno dice, uy, esta banda por aquí vamos. Y con el gancho de la revista siempre he podido entrar a los conciertos. Bueno, y
como lo veíamos en las fotos, has tenido la oportunidad también de estar muy en contacto con estos músicos que han venido a visitarnos. ¿Qué relaciones, cómo han sido las relaciones con ellos? ¿Solamente en el momento de la ocasión o han perdurado en el tiempo? Perduran en el tiempo, pero ¿sabes por qué perduran en el tiempo? Porque cuando yo conozco una banda que viene a Medellín o voy a Bogotá a conocerlos, inmediatamente yo les entrego la revista. Tengan la revista, tengan su foto. ¿Por qué hago eso? Con una doble intención. Porque ellos te reciben la revista y te toman la foto. Pero yo qué voy a saber ya que luego qué va a pasar en el avión o que la revista se pierde. Pero cuando les escribo por Facebook o por correo electrónico y les mando la foto, inmediatamente se acuerdan e inmediatamente me consiguen una entrevista. Y ya es así, increíble, ya es así. A cualquier banda que yo le escriba y le mando la revista y le digo que la revista es desde 1989, inmediatamente acepta. ¿Cuáles han sido esos músicos, ya como persona que te han llegado de manera profunda, porque te parecen muy bacanas, porque son muy interesantes o porque fueron muy especiales contigo? Uno tiene unos músicos con los que tienen una mejor química. ¿Pero extranjeros o nacionales? Extranjeros. Los manes de Napalm Death, los manes de Mayhem, los chicos de Possess, los chicos de Slayer, Mike Petrosa en la época del Pressure to Kill. Esas personas fueron bacanas con la revista. El guitarrista de Oslo también, muy fan de la revista. Y por el otro lado, bandas o artistas que te hayan decepcionado en esa relación persona a persona. ¿O no? No, hasta el momento ninguna, afortunadamente. No ha habido ningún chasco. No ha habido ningún chasco, ninguno, afortunadamente. Algún momento lo habrá, pero por ahora no. Muy bien. ¿Qué viene para César y qué viene para la revista? ¿Cómo ves los próximos años de tu vida en el rock y en la escena extrema? ¿Y cómo ves a Hellsign en ese futuro? El futuro de César con la Hellsign, seguir sacándola al paso que la saco, porque sé que es un medio que ya trascendió. Sé que la revista la quiere mucha gente, como otra gente la odia. ¿Sí? Porque mío, uno no es monita de oro para caerle bien a todo el mundo, y eso es más verdadero que verdad. En ese momento estamos imprimiendo la número 32 y pienso seguirla sacando, sí señor. Ok. ¿Y sigue el formato? ¿Has pensado diversificar medios digitales ahora con todo el tema de la inteligencia artificial? No, sigues en la fórmula. Sí, en la fórmula de la revista. Aunque la inteligencia artificial de pronto le puede ayudar a uno en ciertos aspectos, no lo niego, pero sigo con la misma línea de la revista, sí señor. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta que en alguna entrevista hayas querido que te hagan y nunca te la han hecho? ¿Has querido hablar de algo y nunca me preguntan sobre eso? En esta revista número 32 yo hice que alguien me hiciera una entrevista. ¿Ah, sí? De Sebastián López, un periodista, creo que de Bucaramanga. Y para eso creo que vos me hagas una entrevista, porque yo quiero dar ciertos puntos que quiero dar para que la gente entienda ciertas cosas de la revista. Y me la hizo. 9 preguntitas y la respondí, creo que muy bien. Ok, entonces hoy no hay ninguna pregunta que te digas, me gustaría hablar de este tema. No, por ahora no. Bueno, esperemos entonces que sean los muchachos y las chicas que están aquí que te hagan las preguntas. Ya uno. Tengo a Jorge Calderón, que es el primero que quiere preguntarte. Vean. César, contame una cosa, ahora que estabas hablando de grupos, bases y gente de años atrás que comenzaron con todo la parte del ultrametal y la consolidación de todo esto. Hay unas bandas que yo conozco o conocí en los 90, finales de 80, 90, que no vi que las mencionadas, y yo quisiera saber cuál es el concepto, porque como tú hacías hecho un seguimiento de todo esto, de las bandas que te voy a decir, que me acuerde, ¿no? Censura,
Censura la banda, pero Censura ya era como más punk, y yo nunca he sacado punk en la revista, y siendo muy amigo de John Jairo en esa época, quien fue guitarrista de Paraíso. Ok, o sea, esa es una banda importante. Fue una banda importante en el medio punk hardcore de esa época, sí señor. Otra banda que había es la de HPHC. Pero es que tú las bandas que me estás mencionando son bandas de hardcore o punk, y yo nunca he manejado ni hardcore ni punk. Entiendo. BSN Tampoco. tampoco. Ok, perfecto. ¿Alguien más va a hacer uno? Edison. No me metáis en eso. No. Si vas a preguntar, dale. Con el micrófono para que los que están en internet te oigan. Eso es lo que antes, cuando estaban hablando de lo que había hecho Altavoz. Acerca el micrófono. Sorry. De lo que había hecho Altavoz para las bandas locales, pues si fue beneficioso o no beneficioso. Yo diría, y no es una pregunta, sino que también es una opinión, pero Una reflexión. que lo miraran allá, porque sé que aquí han habido conservatorios donde han venido algunos de ese manejo de altavoz y todo el cuento de los festivales. Pero pienso que al comienzo los festivales y el mismo altavoz tenían como una ideología además de ayudar a las bandas, y todo eso se fue deformando en el tiempo. Se fue deformando en el tiempo porque altavoz dejó de ser un ente que lo administraban gente de la escena, De la escena y fue italiana. pasando a la administración pública, ¿cierto? Sí, señor. Y se fueron como apropiando. Cuando arrancó esa apropiación de altavoz por parte de la administración, ya se volvió más alcaldía, ¿en qué realmente les sirvió a las bandas a partir de esa época? No antes, porque antes sabemos que tenía un sentido mucho más propio de la escena. Altavoz fue creado más que todo para bandas de metal. Esa fue su esencia desde el principio, siempre lo fue. Ya cuando empezó a cierto criterio de la alcaldía de meter más bandas para que fuera como más diversa el espectáculo, para traer gente, otros nichos de mercado al festival, ha ayudado a ciertas bandas a hacer ciertos recorridos nacionales. Pero que yo te diga que Altavoz le ha servido a una banda X para tal cosa, hoy en día no. Para mí no. Todas las bandas han salido adelante por ellas mismas, pero no porque hayan participado en Altavoz. Yo nunca he visto una banda que haya participado en Altavoz que Altavoz diga, esta banda participó en Altavoz, venga que yo tengo contacto en el Walking o en el Hellfest para que toquen allá. Yo nunca he visto eso. Nunca. O sea, el trampolín, Trampolín. está roto, pues, o por lo menos no lo han puesto. No lo han puesto. Ok, muy bien. Carlos, ibas a preguntar. Bueno, un paréntesis antes de la pregunta de esto de Altavoz. Yo sí creo que Altavoz le ha ayudado mucho a las bandas. Primero que todo, así sea que se vuelva más administrativo, lo que sea, siempre cuentan con curadores especializados en los temas, que han hecho más diverso el altavoz, claro, porque eso es cultura general para toda la ciudad. Eso está bien, a cada uno le dan su parte. A cada banda le pagan en cada proceso. Claro. ¿Sí? Y buena plata. Entonces, para sus propios desarrollos. Hay talleres, a las bandas se les invita a que mejoren su banda como empresa. En fin, una cantidad de cosas que de pronto las bandas ni hacen ni van. No las hacen. No las Eso es, aprovechas, que no las eso es, a aprovechas. eso voy. Entonces las oportunidades están, las bandas hay veces que no, hay lo que se decía, claro, hay bandas que han participado en Altavoz y las llevan al Rock al Parque. Incluso hay algunas bandas que también las han llevado a México, ¿sí? No de metal exactamente, pero que yo pienso que son las bandas las que no terminan de hacer El proceso. todo ese proceso. Pero yo creo que la dinámica que hace Altavoz y Rock al Parque y eso, sí ayudan a las bandas si ellas ponen de su parte. Bueno, sí, claro. Entonces, Muy bien. quería hacer eso.
Listo, Carlos, gracias. ¿Iba preguntas? Sí. Dale. Entonces, César, dos. Bueno. Ahora hubo parte de la respuesta, pero de todas maneras te quiero preguntar con la información que hay hoy en día del internet y tanta información que hay. Cuando tú sacas una revista que no es mensual, digámoslo así, ¿cómo haces para que ciertas cosas que vayas trabajando no vayan a salir ya como desactualizadas, digámoslo así? Una reseña de un álbum y dices, no, pues ya no es hora de hacer la reseña de este álbum, en fin, algo como ese aspecto. Cuando hago la revista y la vamos a imprimir, actualizo la información que va a salir ahí. Por ejemplo, que salió el nuevo disco de Masacre, Brutal Agresión. Salió la revista va a salir, por decirle, en noviembre de este año y el LP salió en febrero. Uno actualiza esa información y eso sucesivamente con todo lo que vaya saliendo, con las personas que voy a entrevistar, actualizo la información. ¿Nunca te ha pasado Que de pronto dejes, no, esto ya dejémoslo y más bien lo cambiamos por otra o que tema? sacan la revista con un álbum nuevo y resulta que cuando salió la revista ya estaba el otro en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, me ha pasado que entrevisto una banda, una X banda, y que están grabando, padre, contame cómo va el proceso del nuevo álbum. Ah, entonces responde, ¿no? El proceso del álbum va bien, sale en tal época. Y a los 2 meses salió la revista. Y no ha salido el álbum. Ahí es un inconveniente. Porque entonces, pero entonces la gente queda en el aire, como, pero no ha salido el álbum y la revista ya salió. Pero entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo va el proyecto de sacar el nuevo LP? Que es a futuro. O sea, tratas de manejar. De manejar los tiempos. La segunda pregunta es respecto a los patrocinios. Yo lo hablo por el lado, por ejemplo, mío del Templo del Rock y cosas que hice de radio y todo, y eso es de lo más duro pues que hay, sobre todo cuando son géneros que no son populares. Estamos hablando de que estamos en un país que el rock no es el popular ni el metal es el popular, sigue siendo un underground. Más poquita gente, le gusta menos, y la gente quiere es que se le vea el recurso y la platica y se da bastante. Entonces eso es complicado pues lo del patrocinio y por eso es que hay veces uno le toca sin patrocinio y hágale y con pasión y ya. Los patrocinadores que tienes han estado muy estables, cada momento te cambian o te piden, ya te empiezan a exigir algo. ¿Cómo es esa parte del patrocinio? Cuando voy a sacar una revista, hay ciertas empresas que siempre han estado ahí y siempre apoyan. ¿Puedo decir los nombres? Claro. La empresa de Marcelo, Backline, siempre ha estado ahí. Es que ese sí. Siempre ha estado. Music se da, César, un grato saludo porque siempre me ha apoyado y me conoce desde peladito, siempre me ha apoyado. Ya cuando me quiero dirigir a otra clase de empresas, no me gusta tocarle puertas a patrocinadores grandes, que Postón, que Cerveza Águila. Nunca tienen plata. No. O sea, nunca tienen plata. Entonces yo tengo que no tenemos presupuesto, nunca tienen. Pero dígale usted a una persona que tiene un negocio de comida. Vaya, sáqueme el negocio de comida. Y ahí yo lo pauto. Una vez un señor de una veterinaria, ¿podemos sacar la veterinaria? Pues saquémosla. Y me he ganado problemas por eso. Ay, usted como yo, parce, ¿vos qué me vas a decir a mí si vos ni me compras la revista ni la patrocinás? Entonces vos qué me vas a decir a mí si puedo o no puedo. Entonces a veces es como remar contra la corriente, pero yo sigo adelante. Muy bien. El patrocinio es el que crea, El patrocinio el es que crea. claro. Si no hay patrocinio, la revista no sale. Pero si en algún momento veo que no hay patrocinio para sacar la revista, seguro que yo la saco como sea, pero la saco. Jimmy. César, una pregunta. Los puntos de distribución, venta, si puedo conseguir números anteriores. La revista yo antes la vendía en ciertos almacenes. En Bogotá, en Medellín, en Manizales, en Pereira. Pero
ya a raíz de ciertas situaciones, ya la vendo yo solo, por internet. La publico en el Facebook, la publico en Instagram, en YouTube, y la gente me consigue y yo le mando la revista. Se ahorra usted tiempo, gasolina y problemas. Y porque que hay un, las revistas, y porque hay un porcentaje que hay que dejar por allá. Una última pregunta mía. Pero que sea la última, ya estoy cansado. Lo metrallamos hoy. Metalero cansado. Es una pregunta incluso que va a quedar aquí en el aire para futuras entrevistas, y es, hoy por hoy, los jóvenes entre 15 y 18 años, solo el 10% escuchan rock. El 90% está escuchando reggaetón y música popular mexicana, música Tex-Mex. Desde tu óptica y con tus casi 40 años de experiencia periodística, ¿qué crees que le hace falta o qué debe hacer la comunidad rockera para volver a recuperar su presencia, su acervo, su influencia en la gente joven? Que la gente joven vuelva a ver el rock como la música con la que ellos se pueden identificar. Es que ya se ve. ¿Por qué se ve? En los últimos 3 conciertos que han hecho en el Teatro Carlos Viejo, yo me asombro de la cantidad de peladitos, o sea, de 15 a 19, 20 años allá metidos, escuchando metal, lo cual a mí me ha asombrado mucho. No sé si Carlos de pronto se ha dado cuenta que... Incluso emos. Peladitos emos. Se meten ahí. Están ahí y tropelean más que cualquiera. Y poguean y se meten y allá están metidos, pero eso ya es de parte de qué? De que los mismos peladitos se dan cuenta que van a haber conciertos gratis en el Carlos Viejo y para allá se van. No sé si es que les guste o van a ir de parche, una de dos. Pero por ahí se entran, y también más que todo ya es como un criterio cultural. Ok, y la última pregunta ahora sí, ¿por qué te dicen blasfemo? Porque cuando hacía la revista, hacía preguntas como a veces como muy satánicas, entonces un pase, pues hizo muy blasfemo con la revista y así te quedaste. Muy bien. Un aplauso para César, por favor. Y bueno, hombre, una labor tan titánica, porque eso es titánico lo que César ha hecho. Yo creo que merece no solamente esta entrevista, estar en los libros, sino también un reconocimiento simbólico de parte de Murrock. Hombre, César. Dice, Murrock, Museo Rock Medellín, reconoce a César Mejía por toda una vida dedicada al periodismo musical del rock y el metal a través de su revista El Sign. Y sesión fotos, muchachos. Ana, Quienes se quieran venir aquí. Diana. ¿Quién me apoya?